El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Estamos con el doctor Miguel Marín Tejeda. Él es investigador, académico, actualmente está haciendo su estancia postdoctoral en la Universidad de Aguascalientes y es autor del libro Cuídate para cuidar a otros, de editorial Pax. Bienvenido, doctor. Buenos días, doctora. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por participar en este proyecto. Colaboraste con el capítulo que se llama Cuidado del Cuidador, un modelo de terapia grupal para prevenir la fatiga por compasión. Nos gustaría entonces dedicar esta sesión para platicar un poco sobre tu modelo de intervención, porque los otros videos y el curso que nosotros estamos presentando principalmente tiene que ver con una propuesta de trabajo basado en la terapia de exposición, la terapia cognitivo-conductual, porque para ti es muy familiar. Sin embargo, es importante voltear a ver qué pasa con los profesionales de salud mental que se enfrentan a atender personas que tienen síntomas de trauma o un trastorno por estrés postraumático, y cuando lo hacen por mucho tiempo, muchas cosas van moviendo o nos van pasando a nosotros, y de eso es a lo que has dedicado en los últimos años tu trabajo. Entonces, si te parece bien, me gustaría lanzarte un par de preguntas como para establecer la conversación basadas en tu capítulo, y sobre todo, bueno, invitarlos a leer el libro, que esta sea solamente la introducción de leerte y también de buscarte, porque tienes otros trabajos publicados, pero pues que nos empezaras a hablar del síndrome de burnout, de qué es la fatiga de compasión, para después, si te parece bien, que nos presentes el modelo teórico que habla sobre la calidad de vida, la satisfacción en la compasión, la fatiga, por ahí, ¿no? Como para claro, acuérdate que este video va a estar dirigido a psicólogos que muchas de las veces no han tenido la oportunidad de hacer un posgrado, y entonces como empezar como con los conceptos básicos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues buen día, gracias por la entrevista y es un gusto. Y quiero comenzar, mejor dicho, con la reflexión acerca de la importancia del cuidado del cuidador. Fíjate que, fíjense que como leerán en el capítulo, la importancia del síndrome postraumático es algo bien conocido y estudiado. Desde principios del siglo pasado se observaba que muchos sobrevivientes de la guerra padecían secuelas psiquiátricas que les impedían tener una buena calidad de vida. Entonces, durante muchas décadas, este mismo síndrome se observó, se estudió, hubo unos primeros esfuerzos de parte de los profesionales de la salud mental para atender ese tipo de reacciones, pero no es hasta la década de los 80 que se formaliza el diagnóstico de estrés postraumático. En el DSM-3, me parece, hacia atrás creo que no existía, y entonces se empieza a hacer conciencia, se le pone de la importancia de nombrar este síndrome. Y bueno, entonces, obviamente desde entonces la tecnología terapéutica y psiquiátrica se ha perfeccionado para poder atender el problema, pero dejamos de ver también la exposición, se ha relegado el efecto secundario por parte de los profesionales de la salud mental. Es decir, tenemos una persona que estuvo expuesta a un episodio traumático, el profesional recibe pues a estos pacientes, los atiende, pero ¿qué ocurre con el profesional cuando se expone vicariamente a un material constante de naturaleza traumática? Es decir, atiende a muchos pacientes víctimas de trauma. Se asume entonces que hay una exposición precisamente de esta naturaleza y que también tiene influencia, tiene un efecto negativo en el profesional mismo. Desde aproximadamente la década de los 70 fue que surge el término de burnout, y se
empieza a estudiar, aunque en esa época se consideraba que era un síndrome que surgía de profesionales que atendían continuamente a personas o que tenían un trato directo con personas. No se consideraba que fuera exclusivo de personal de salud mental. Después de décadas de investigación, esto se ha ido estudiando mejor y se conoce también mejor. Entonces, a manera introductoria, lo que puedo decir es, hay términos más nuevos. Por ejemplo, el concepto de fatiga por compasión surge alrededor de la década de los 90, aunque se consolida a principios del año 2000, y se considera un síndrome de desgaste característico exclusivamente del personal de salud mental o que está en contacto con personas vulnerables y que han sido vulneradas precisamente a través de experiencias traumáticas. Y bueno, y dentro de este síndrome de desgaste se incluye el burnout. Y bueno, pues entonces lo que puedo hacer es ir describiendo concepto por concepto. Fatiga por compasión se considera entonces, como ya mencioné, un síndrome de desgaste y que corre a lo largo de un continuo. La doctora mencionó hace un momento el concepto satisfacción en la compasión. Esto se concibe de la siguiente manera. Hay otro constructo que se llama calidad de vida profesional y significa que nuestra habilidad como cuidadores o como prestadores de servicios de salud mental o calidad de vida se puede medir o se puede concebir en términos de un continuo. En un extremo tendríamos a la fatiga por compasión, que bueno, es un síndrome de desgaste relacionado exclusivamente o directamente con nuestra actividad profesional, y del otro lado la satisfacción en la compasión. En términos muy simples se puede explicar de esta manera. Nuestro trabajo como cuidadores, puesto que es una actividad que elegimos, para muchos de nosotros o para todos es una vocación que nos genera sentimientos positivos también. Es decir, ayudar a otros nos genera orgullo, un sentido de pertenencia, nos genera felicidad, nos genera un sentido de unión con la humanidad, un sentido de trascendencia también. El hecho de que estemos haciendo algo que genera un bienestar, no solo palpable en la persona que atendemos, y también en la comunidad. Entonces, nuestro trabajo por sí mismo tiene un componente, digamos, positivo, y que nos mantiene motivados para continuar haciendo nuestro trabajo. Pero también hay un lado oscuro. El lado negativo, pues como ya comento, se llama fatiga por compasión, y esto, más que un concepto unitario, se compone de 3 elementos o 3, ¿cómo llamarlo? Subsíndromes, por llamarlo de alguna manera. El primero se llama burnout, que es como ya comenté, pues es un síndrome muy conocido, muy estudiado. Esto se formuló por primera vez en la década de los 70s, y bueno, este síndrome se compone de 3 elementos. El primero se llama agotamiento emocional, y tal cual significa que la experiencia subjetiva del cuidador se relaciona con estar rebasado por la situación de trabajo. O sea, por ejemplo, ver muchos pacientes con víctimas de trauma, desbordados. Por ejemplo, si la agenda de trabajo del psicólogo, del médico, está abarrotada de pacientes que tiene que atender en muy poco tiempo, la experiencia, por supuesto, no solamente es de cansancio físico, sino también cansancio mental y emocional. Y una manera simple de describirlo es despertar cada mañana con la idea de no querer ir más al trabajo, sentir que uno lo aborrece, sentir angustia, desesperación, con la simple idea de pararse y estar ahí al frente, pues, de los pacientes. Y bueno, la siguiente se llama despersonalización o cinismo, y se concibe que es una respuesta defensiva, lo que ocurre en el cuidador para enfrentar este agotamiento y la sobrecarga laboral. Es una distancia emocional respecto a su trabajo, y que se muestra también con el trato con los pacientes y los colegas.
Es decir, el profesional se vuelve cínico y, bueno, perdón por la palabra peyorativa, es decir, empieza a ser menos cálido, menos cercano, menos empático con los pacientes. Esto, por supuesto, lo podemos ver en los servicios de salud pública, digo, sin ánimo de criticar. Entonces, en vez de llamar al paciente por su nombre, le ponemos sobrenombre, le ponemos números. Uno puede incluso esconderse de los pacientes, es decir, se vuelve uno menos comprometido, pero ya comento que se asume que es una respuesta defensiva y protectora, pues, para evitar seguir desgastándonos. Y bueno, el tercer elemento se llama autoeficacia y es una dimensión de autoevaluación. Relacionado con los otros dos componentes de burnout, significa que el profesional empieza a valorarse a sí mismo y su capacidad como cuidador en términos negativos. Entonces empieza a pensar, tal vez fue un error haber estudiado psicología, creo que no soy suficientemente bueno, si yo miro a mis otros compañeros veo que son más efectivos de lo que yo puedo ser, ¿de acuerdo? Entonces empieza a dudar seriamente de sus capacidades y, bueno, pues obviamente todo este conjunto de síntomas genera un círculo vicioso que puede agudizarse. La manera de concebir el burnout es como un síndrome de desgaste, valga la redundancia, que se parece mucho a la depresión. De hecho, en términos de investigación, se considera que hay ciertas dudas todavía de si existe el síndrome. Bueno, perdón, sí existe, pero quiero decir que sí es algo diferente a la depresión, pero porque en términos sintomáticos se parece mucho a la depresión. Entonces, bueno, con todo este perfil de malestares. Y bueno, lo que hay que concebir también es que es un síndrome que se asocia a la presencia de condiciones de estrés crónicas y de naturaleza laboral, o sea, exclusivamente laboral, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces ese es el primer subsíndrome de la fatiga por compasión. ¿Qué potencia la fatiga por compasión? Otro subsíndrome que se llama trauma vicario o trauma secundario. Es con lo que inicié escribiendo, pues, o inicié comentando en la charla de hoy, y significa que el profesional que trabaja continuamente con personas vulnerables, y especialmente víctimas de trauma, absorbe demasiado material muy cargado emocionalmente, y esto genera un impacto negativo en la persona. Recordemos, el síndrome de estrés postraumático se compone de 4 grupos sintomáticos. El primero, síntomas de repetición o de reexperimentación, es decir, la vivencia traumática está repitiéndose en la mente de la víctima de manera incontrolable, con síntomas como por ejemplo los flashbacks o las pesadillas. El siguiente grupo sintomático son los síntomas de evitación. Entonces la persona hace esfuerzos conductuales y mentales para no tener en la mente estas rememoraciones. Entonces trata de evitar pensar en el tema, trata de evitar situaciones que le puedan recordar o alterar emocionalmente relacionadas con la experiencia traumática. Y bueno, el tercer grupo sintomático son cambios negativos en la forma de sentir y de pensar. Es decir, la persona puede tener problemas para recordar el episodio, cambia la manera en que se ve a sí mismo, por ejemplo, empieza a pensarse que es culpable de las cosas que pasaron, a desconfiar de los otros, a tener menos expectativas positivas, dificultades para tener emociones positivas. Y bueno, el último grupo sintomático se llaman síntomas, bueno, yo los denomino síntomas de hiperactivación, es decir, incrementa el estado de alerta, la persona está más irritable, tiene problemas para dormir, tiene problemas de concentración y atención, respuestas de sobresalto, es decir, un ruido pequeño lo hace sobresaltarse mucho, etc. Entonces, bueno, todo este recuento es para comentar que esto ocurre, todo este perfil sintomático puede ocurrir en el cuidador a través de exponerse al trauma de sus pacientes. Entonces, lo que empieza a ocurrir es, en la mente del cuidador empiezan a resignificarse las escenas que le han sido compartidas. Y
por lo mismo también trata de evitar las situaciones que le son conflictivas. Entonces, en términos conductuales, por ejemplo, puede evitar ver más pacientes, puede ausentarse del trabajo. O sea, por ejemplo, va a acudir una persona o un paciente citado cuya historia le conmueve mucho y entonces hace lo posible por bloquearse. O bueno, pensemos en que sí llega a la consulta, pero mentalmente puede evadirse. Entonces es obvio que su calidad o mejor dicho, su calidad o su capacidad de presencia para la otra persona puede verse limitada. Y bueno, además de todo lo demás, puede estar preocupado por su propia seguridad, por la seguridad de su familia, puede estar pensando continuamente en el trauma de sus pacientes, puede tener problemas para dormir y estar más agitado de lo normal. Y otro tema importante, mencioné que un grupo sintomático se llama cambios negativos en la forma de sentir y de pensar. Entonces, lo que se observa también es que al estar expuesto a este material, a un volumen importante de material traumático, la mente del cuidador empieza a cambiar de forma negativa. Puede, por ejemplo, si es una persona positiva, una persona que cree mucho en Dios, por ejemplo, si es religioso o tiene este componente espiritual, el cambio puede ser sutil, pero sí negativo, como por ejemplo, las personas no son tan confiables, la gente no es lo que parece, a lo mejor la humanidad no debería ser ayudada, que, insisto, estos cambios son sutiles y son poderosos en el sentido negativo. El profesional puede verse afectado con estos cambios sin que lo note del todo. Y bueno, el tercer subsíndrome es trauma primario. ¿Qué significa esto? Que el burnout y la exposición secundaria o trauma vicario puede verse potenciado cuando el cuidador mismo es o ha sido víctima directa de alguna experiencia traumática y esta no ha sido trabajada. Por ejemplo, si en su infancia experimentó algún tipo de agresión, alguna vivencia de este estilo, una pérdida dolorosa, o su trabajo en la actualidad también lo expone a experiencias traumáticas, por ejemplo, con familiares de pacientes que son agresivos, o su actividad misma pues lo pone en riesgo. Y por supuesto, esto deja claro que así como las experiencias traumáticas necesitan, o lo que hace uno en el trabajo terapéutico es integrarlas a una narrativa autobiográfica, digamos, integrar estos recuerdos traumáticos. De la misma manera, un cuidador necesita integrar, para que estas historias no le provoquen daño ni irrevertido, prevenir el síndrome de desgaste o la fatiga por compasión. Parte de lo que se requiere es que estos recuerdos sean integrados de forma armónica. Bien, y me haces pensar en muchas cosas que tuvieron que ver justo con el sismo, en donde probablemente ya había un grupo de psicólogos que tenían burnout, ¿no? Y que sentían esta sensación de estar como deprimidos de lunes a viernes. Y de pronto, o aquellos psicólogos que no estaban suficientemente capacitados y tuvieron que salir a las calles. Y me hiciste también pensar en aquellos que desde la universidad participamos en las brigadas de primeros auxilios y cómo al regresar a nuestras casas después de los primeros 3 días de escuchar a los voluntarios que eran estudiantes que fueron a ayudar a recoger escombros, a llevar herramienta, no podíamos dejar de pensar en todo lo que habían visto, que nos habían contado nuestros pacientes, y que, como dices, un grupo de nosotros también tenemos experiencias traumáticas que de pronto, sin darte cuenta, el estar expuesto en estos días, recuerdas pendientes que traes, ¿no? Y no dejo de pensar en aquellos compañeros de la Facultad de Psicología que estuvieron trabajando con los niños de la escuela Repsamen y de muchos otros lugares en Tasqueña, en el edificio Álvaro Obregón, recibiendo malas noticias junto con las familias, ¿no? Y que retratas justo que después del sismo no termina para nosotros el evento traumático, porque así como las víctimas continúan con pérdidas asociadas a las pérdidas, ¿no? Su casa, su trabajo, su empleo, su familia. Exacto. También pasan cosas con nosotros los psicólogos que acaban la contingencia, pero para un grupo de nosotros puede ser que continúe estos síntomas, ¿no? Que tuvieron que ver con esta vocación, estas ganas de ayudar, pero
que no miramos siempre, o ponemos atención, ni tenemos un protocolo ni un modelo de autocuidado para nosotros, ¿no? Fíjate que mencionas muchas cosas y mientras te escucho quisiera replicar, y entonces voy a tratar de organizar mi mente, que creo que es lo que me está costando un poco de trabajo ahorita. Entonces, mira, para hacer este trabajo con eficiencia, me parece que, bueno, yo parto de varias premisas. Una de ellas es, nuestro instrumento somos nosotros, y más aparte de nuestra capacitación o entrenamiento como terapeutas, definitivamente no cualquiera hace ese trabajo, no cualquiera lo hace bien, o sea, la intervención terapéutica. Se requiere una capacitación teórica, un entrenamiento práctico, y también se requiere tener al día nuestro instrumento, que es nuestra persona, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es una de las premisas más importantes. Y, perdón, me desconecté un poco. Lo que sigue entonces es, otra premisa que quiero plantear. Entonces, como planteaba, la forma correcta de hacer este trabajo el trabajo terapéutico se fundamenta desde el punto de vista en varias premisas. Mencionaba hace rato, pues, que aparte del entrenamiento, tener al día nuestra persona, que es el principal instrumento, es una de las claves para hacerlo bien. Y entonces me gustaría, precisamente a partir de esto que estoy comentando, introducir el tema de los principios de autocuidado, que son premisas a partir de las cuales se fundamenta este modelo de intervención. Una de ellas es que el síndrome de desgaste es producto de una combinación de las circunstancias de trabajo y las características de la persona. Por ejemplo, hay rasgos o atributos propios del cuidador que pueden favorecer o pueden promover que haya más desgaste. Por ejemplo, el ser joven es una de las características del cuidador. Una persona que no tiene tanta experiencia, que tiene muchas ganas de demostrar lo aprendido y su valía, está más expuesto. Hay una lógica en esto. Pensemos en que tiene que atender a 50 personas en una crisis humanitaria o una tragedia como lo del sismo reciente. Entonces va a querer meterse de lleno. Obviamente la situación lo va a rebasar. Por supuesto que una persona así está más expuesta. Otra característica es la siguiente: las personas más comprometidas, las más empáticas, las que tienen un gran compromiso por ayudar al otro, son también las personas más vulnerables, a diferencia de las que pensamos que no tienen ese mismo nivel de compromiso. La investigación dice que las mujeres también suelen presentar mayor desgaste, en términos numéricos o estadísticos. También las personas solteras, quienes no tienen un compañero sentimental, pueden estar más expuestas. Y algunas características psicológicas, por ejemplo, quienes tienen algún diagnóstico psicológico psiquiátrico, por ejemplo, depresión, estrés postraumático, que ya lo mencioné hace rato al hablar del modelo teórico de la fatiga por compasión. Y personas con personalidad tipo D, por ejemplo, las que son muy reactivas emocionalmente, muy irritables, y también quienes se aíslan o tienen una tendencia a aislarse, que es el otro componente de la personalidad tipo D, menos sociables, es uno de los atributos. Respecto a la parte del contexto, le están trabajando en un contexto donde, en una situación laboral, en donde hay una sobredemanda de trabajo o, por ejemplo, atender un volumen grande de pacientes que rebasan la posibilidad de hacer bien las cosas, en donde hay una situación de inequidad, o sea, donde se privilegia a ciertas personas, no basada en los méritos. Es otra de las características, cuando hay un liderazgo inefectivo. Y entonces lo que intento plantear con esto es, como parte de las premisas o principios de autocuidado, que parte de lo que puede potenciar el síndrome es que el cuidador se culpe a sí mismo de sus propios síntomas, cuando hay que tener una mirada más amplia,
viendo también el contexto y por supuesto lo modificable que que puede atribuirse a la persona. Eso se revisa pues en el protocolo para intentar modificarlo, por supuesto. Bueno, hay otras premisas. Por ejemplo, el síndrome es un problema que se puede prevenir. Entonces es claro que si se asume que es algo que todos los profesionales experimentamos, pero que contra lo cual no podemos hacer nada, obviamente no se puede modificar nada. Entonces ese es uno de los ejes del trabajo terapéutico, que el síndrome pues se puede detectar y prevenir, obviamente con un trabajo previo. Y bueno, entonces el aislamiento social es otro de los componentes más importantes que se asume que es de los riesgos más importantes para este síndrome. Es parte de lo que se va englobando en este modelo. No sé si quieras preguntarme algo más. No, si te parece bien, creo que estaremos listos para que empieces a compartirnos cuál es la propuesta que tú haces en el libro que ya tienes publicado y ahora en este capítulo, en donde cada uno de nosotros podría entender que podremos hacer un plan de autocuidado, porque si bien las instituciones no tienen un espacio o no nos dan supervisión necesariamente, que hay mucha evidencia empírica de la importancia de que si no lo hacen por nosotros, tenemos que dedicarnos nosotros a entender en qué consiste y empezar a pensar, después de este video, qué podríamos empezar a hacer en nuestra vida cotidiana que nos ponga en un riesgo menor, ¿no? Bien, mira, brevemente te comento de dónde surge el modelo y ya explico cómo se estructuró. Este es producto de una investigación financiada por Fundación Quiera, que es la Fundación de la Asociación de Bancos de México. En esta fundación trabajamos con población vulnerable a través de diferentes instituciones o que son organizaciones de la sociedad civil. Entonces, estas organizaciones se dedican a atender a niños y adolescentes víctimas de trauma y de infancias desafortunadas en general. Y bueno, se tienen muchos años trabajando directamente con la población blanco. Se han desarrollado modelos de atención enfocadas a trauma, pero después de años de este tipo de trabajo, volteamos a ver a los cuidadores. ¿Qué ocurre con las personas que están continuamente atendiendo pues, a esta población? Y se consideró que los directores de estas fundaciones eran especialmente vulnerables por el tipo de actividad que realizan, es decir, cuidado de personal que de por sí está desgastado, tal como lo hemos dicho en la conversación de hoy. Son responsables directos de estos niños víctimas pues, de trauma y tienen que dedicar muchas horas de su tiempo a una actividad que a menudo también no es bien remunerada ni tan bien reconocida. Y bueno, entonces lo que se pensó es precisamente crear un modelo para poder detectar y prevenir de manera sistemática el síndrome de desgaste en este perfil profesional. Y se pensó que la mejor forma de intervenir era a través de un proceso grupal. Como mencioné hace rato, uno de los principios de autocuidado es que el aislamiento genera o potencia el síndrome de desgaste. Entonces, una intervención grupal, por supuesto que tiene varias ventajas. De entrada, la idea de poder atender a varias personas pues a través del tiempo que se dedica pues, a la sesión, pero también tiene la otra ventaja de que revierte el aislamiento. Y lo que encontramos, un director de una fundación a menudo tiene muchísimos problemas que resolver y entonces no los puede compartir con su propio equipo porque a menudo estos problemas que enfrentan no los puede comprender los otros y entonces se los guarda. Y llega a casa y lo último que quiere es abrumar a la familia. Y eso es lo que a menudo como cuidadores encontramos o nos topamos. Las historias traumáticas no es fácil llevarlas a los amigos o a la pareja, que a lo mejor ya está un poco, no cansada, pero a lo mejor uno piensa, ¿cómo le voy a estar contando otra historia de violación cuando es un tanto aberrante? Si a mí me afecta, ¿cómo se la voy a contar a mi pareja, ¿no? Entonces no encuentra uno oportunidad, ya no digamos de desahogar, sino de procesar esas experiencias, que es lo que se hace a través del modelo. Bueno, en fin, entonces
El modelo se construyó con trabajo terapéutico, con directores de fundaciones, a través de una intervención grupal. El modelo guía se llama Terapia Grupal Interpersonal de Irving Yalom y con componentes cognitivo-conductuales. Se estructuró un proceso de 20 sesiones de 3 horas de duración con un mínimo de, el número ideal de participantes son 8, máximo 10 y un mínimo de 5, pero inicialmente en todos los casos se estructuró para 8 personas. Entonces, obviamente hay una lógica en el sentido de por qué esta cantidad. Se considera la idónea para la naturaleza de la interacción que se establece. Y el modelo entonces tiene 2 componentes importantes respecto a intervención. Un componente psicoeducativo, es decir, se parte de la idea que en la medida que el cuidador conozca más el síndrome de desgaste, entonces está en mayor probabilidad de hacer conciencia y de iniciar mecanismos para revertir el síndrome o prevenirlo. Entonces, esto se realizó o se realiza a través de la escritura de un libro, la publicación del mismo, y lo que se indica a los participantes es la lectura guiada de este libro. Y entonces apostamos a lo siguiente: sintonizar hacer que el participante haga conciencia pues del riesgo en el que está inmerso. Apostamos también a una invitación, o llevamos más bien a la invitación a un proceso de autoobservación y autorreflexión. Entonces, si el participante o cuidador a partir del proceso empieza a mirarse a sí mismo, a contrastar cómo inició su actividad como cuidador, cómo está en este momento, qué cambios negativos ha tenido. Entonces ese proceso como lo realizamos, que es la lectura en casa del libro, extiende el proceso de autoobservación más allá de las sesiones. Y entonces el libro publicado que se llama Cuídate para cuidar a otros, entonces es un proceso autoguiado, podemos decirlo así. Y obviamente el participante puede leer el libro como desee, aunque la indicación es que realice la lectura de un capítulo conforme a cada sesión. Y bueno, es un libro esencialmente de autoayuda que se realiza a través de, contiene ejercicios que apuntan a eso, a la generación de conciencia y a la autorreflexión y a la autoobservación. Entonces, la idea de que sea un eje independiente del eje terapéutico, que es porque el terapeuta, es decir, que guía el proceso terapéutico, está enfocado en otros objetivos, y es crear una interacción al interior del grupo que sea propiamente curativa. Entonces, esencialmente, son 2 los objetivos. Es, uno, crear una cultura de grupo permeada por la aceptación incondicional del otro, el cuidado también del contexto, en donde debe haber confidencialidad absoluta, la ayuda mutua a la reflexión y a la observación del otro, o compartida, el compartir también las experiencias personales, los propios síntomas, los esfuerzos por cambiar, las dificultades en el trabajo, las dificultades personales. Y entonces lo que parte de los otros componentes terapéuticos u objetivos que el líder lleva a cabo es el moldeamiento de la comunicación, que debe realizarse en términos personales y emocionales. Entonces es apuntar a una sofisticación emocional, si cabe el término, y establecer una dinámica de relación en donde, más que el terapeuta sea el eje de las relaciones, se apunta a que los participantes interaccionen entre sí y se creen vínculos que por sí mismos son curativos. En términos de la teoría que sustenta al modelo interpersonal, se apunta a crear un grupo cohesivo, un grupo que se autodetermina, de tal manera que conforme va avanzando el proceso,
el participante crea una especie de lazo emocional no solamente con el resto de los miembros, sino con el grupo también. Se considera que la cohesión es el análogo a la relación terapéutica en un proceso individual, y entonces a medida que crece la cohesión, crece el poder curativo. Entonces, por eso el modelo que ha creado tiene esas dos partes. Entonces, esa conciencia que genera el paciente a través de esta lectura, y también el proceso curativo propio del grupo, y se apunta también entonces hacia la creación de planes de autocuidado. No solamente la mayor conciencia del riesgo, las causas de los síntomas que está presentando cada participante, y también un compromiso personal y un compromiso con el grupo para cambiar. Y el grupo mismo presiona, pues no me gusta el término, pero digamos compromete, mejor dicho, a cada uno de los participantes a realizar pues cada uno de las tareas a las cuales se ha comprometido. Por ejemplo, alguien puede decir: no le pongo un alto a mi jefe, ya sé que me presiona de más, pero es que me cuesta trabajo. Entonces el grupo de alguna manera hace una especie de diagnóstico y le dice: creo que lo que tienes que hacer es precisamente hablar con tu jefe, pedir una cita, hacer esto. Y entonces es maravilloso vislumbrar cómo el grupo por sí mismo o la dinámica, mejor dicho, del grupo es lo que provoca, es lo que genera la cura. Entonces es el 1-2 lo que se realiza. Y se considera, bueno, esto es un modelo sistemático, son 20 sesiones, como ya dije, y si se realizan cada 15 días, obviamente esto considerando que se implementa con personas que trabajan, tiene una duración de 1 año. Como veremos, cada uno de los participantes termina amando su grupo, y obviamente la apuesta es pues terminar en este plazo límite, y si la institución lo permite, poder continuar en el tiempo, puesto que las mismas presiones, todo esto sigue generando desgaste. Y bueno, estoy muy orgulloso también porque han surgido diversas publicaciones. El libro que ya mencioné, hay un artículo de investigación donde explico el modelo, y también expongo los resultados de investigación, donde se demuestra que tiene efectos claros en los síntomas de agotamiento emocional, que es una de las claves del síndrome de desgaste, en síntomas de depresión también y en el burnout en general. Y bueno, pues este artículo lo pueden encontrar publicado en el Journal of Behavioral Health and Social Issues. Es correcto. Y entonces, y en el capítulo que tienen en sus manos, espero que se den la oportunidad de leerlo, y así como en mis grupos de contención, que es así como los llamo, apunto a crear conciencia de observarnos continuamente, observar estos cambios que se consideran insidiosos, es decir, el que yo empiece a ser más peleonero con nosotros, a estar menos motivado con mi trabajo, a lo mejor a pelearme más con mi pareja, que puede ser un signo de alarma, de que a lo mejor el trabajo no me está ayudando del todo en estos cambios, o a lo mejor algo me está pasando, me estoy desequilibrando. Entonces ese ejercicio de mirarse a uno mismo es clave. Entonces a eso también les invito a que estén pendientes de ustedes mismos, y hagan conciencia también de la importancia de establecer mecanismos de autocuidado, que es fundamental para poder ser mejores profesionales de lo que por supuesto todos queremos ser. Muchas gracias, doctor.